Hola, ahora vamos a hacer un breve diagnóstico del componente U1B1. Para quien no lo comprenda muy bien, pues bueno, vamos a mostrarlo acá en placa. Lo tenemos acá, muy cerquita de los conectores de SATA y del disco duro. Este es el U1B1, es un MOSFET dual y donde medimos es acá. Acá en voltajes standby medimos que haya 5 voltios. ¿Qué pasa cuando no están acá? Entonces lo que vamos a encontrar es voltaje acá en 5 voltios y voltaje acá en 5 voltios. Y en ningún otro pin vamos a encontrar voltaje. Cuando está bien, tenemos de todo este lado, tenemos 5 voltios. En la pata 1 no tenemos, en la que sigue no tenemos, en la que sigue tampoco tenemos y en la última sí tenemos 5 voltios. Así es la manera correcta de trabajo de este componente. Ahora, ¿qué dice el plano esquemático? Vamos a abrir nuestro plano. Ya tenemos aquí la página 46 en nuestro plano esquemático de una placa Corona B3 o B4. Aplica para cualquier Corona, para cualquier Slim. ¿Y qué tenemos? Tenemos acá voltajes standby, este otro standby y nada más. Vamos a imaginar que acabamos de energizar este equipo, este Xbox. Entonces, inmediatamente de la fuente de poder, la placa va a recibir 5 voltios standby. ¿Cómo se va ¿Cómo va a viajar este voltaje? Va a viajar por acá. Vamos a hacer una línea acá. Ahí está. Hacemos esta línea para acá. Va a viajar para acá. Va a viajar para acá. Y llega a la pata 3 del Q1N1, que es el colector. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, aquí queda pendiente. Ahorita vamos a ver qué pasa con el Q1N1. Por otro lado, el voltaje también viene por este lado, como tiene nodo, viene por todo este lado y está llegando a el gate. De hecho es el gate 2. Aquí dice, acá está, llega al gate 2 del U1B1. Llega a este lado. Vamos a volver a dibujar la línea con este. Ahí está. Llega al gate. Y bueno, si llega ese voltaje, llega a los 5.0 standby, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos una señal positiva en ese gate, en el gate 2. Y luego, también tenemos aquí este voltaje, llega a la pata positiva de este capacitor electrolítico, llega también a esta pata, al C1N1, y viene para acá. ¿Y dónde se queda este voltaje? Se queda en el source 2 del U1B1. ¿Qué necesita este voltaje para pasar para acá? Para llegar a este punto, para crear el 5.0 dual. Así se llama esa línea que se crea ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que este gate sea negativo, que tenga un voltaje negativo. ¿Cómo podemos obtener un voltaje negativo en ese gate? En ese caso, el que juega el papel importante es el Q1N1. Aquí, recuerdan que el voltaje estaba esperando. Vamos a pensar que en un primer tiempo la consola se acaba de conectar. Recién conectas la fuente de poder a tu consola y el voltaje 5.0 inmediatamente llega aquí. Y bueno, tenemos tenemos el Q1N1 que es un transistor doble. De momento, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos una señal negativa de este lado. Entonces, en un primer momento, si tenemos una señal negativa ahí, la señal de 5.0 standby no puede llegar a ground. Es imposible que pase. Entonces, ¿qué necesitamos para que se pueda abrir esa puerta? Necesitamos que aquí tengamos una señal positiva. Cuando nosotros tenemos una señal positiva en VREC 5.0 Selector, ahí en ese momento lo que pasa con nuestra corriente de 5.0 standby, lo que va a pasar es que viene para acá y entonces se me aterriza a tierra. ¿Qué va a pasar cuando se aterriza a tierra? Entonces esta señal que venía por acá
en una forma positiva. Ahora vamos a tener aquí un negativo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un negativo en este MOSFET de canal P? Entonces volvemos a el voltaje 5.0 standby. Se aterriza ahí, viene para acá y ahora viaja por acá. Y entonces, como ya tenemos una señal negativa en su gate, va a abrir, va a dejar pasar la corriente. Entonces, del source 2 va a viajar por acá, internamente, y ahora sí llega a cualquiera de las 4 patas donde nosotros medimos. Son estas de acá. En estas patas de la izquierda, estas son las patas 4, 5, 6, perdón, 5, 6, 7 y 8. Volviendo a plano esquemático, ese voltaje, el 5.0 dual, es el que nosotros medimos ahí, en 5, 6, 7 y 8. Eso pasó porque el selector o está en una forma positiva o está en una forma negativa. Él es el que elige qué va a pasar con ese voltaje. Y volviendo, ¿qué pasa cuando nosotros medimos la consola apagada? Cuando nosotros tenemos solamente voltajes standby, ¿por qué podemos obtener aquí el voltaje de 5.0 en las patas 5, 6, 7 y 8? Cuando un equipo sabemos que va a prender, es porque tiene esos voltajes. Y igual se le llama tener los voltajes correctos en U1B1 o tener los voltajes invertidos. Así le llaman. Entonces, ¿por qué estando en standby el equipo, apagado el equipo, por qué tenemos ahí voltaje? ¿Qué es lo que alimenta? Acabamos de hablar que si tenemos una señal negativa aquí, entonces mi 5.0 standby no puede aterrizarse a ground aquí y por consiguiente tendríamos una señal positiva aquí. Y al tener una señal positiva aquí, no va a permitir que el 5.0 standby pase para acá. Esto ya no se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo cuando está en standby? Lo que medimos es justamente el 5.0 standby, pero porque aquí tenemos una señal positiva. Aquí del selector recibimos una señal positiva. ¿Qué pasa cuando el equipo enciende? Ahí nosotros recibimos una señal negativa. Acá, cuando el equipo está encendido en Power On, recibimos una señal negativa aquí en el selector del Q1N1. Y no olvidemos que esa misma señal viene para acá. No olvidemos la otra parte del Q1N1. ¿Qué pasa cuando tenemos positivo en ambos lados? Vamos a imaginar que tenemos el positivo en ambos lados. Aquí estamos olvidando también el 12 voltios, 12.0 voltios. Cuando tenemos una señal positiva ahí, en el transistor de la derecha de Q1N1, porque también es un transistor doble, viene para acá el 12.0 voltios. Y si es positivo ese voltaje, ahí sí se me va a aterrizar estos 12 voltios. Se me aterrizan a ground cuando tenemos ambos positivos. Pero ahora, ¿qué pasa si tuviéramos negativos? Vamos a hacer este caso. Tenemos negativo acá y negativo acá. ¿Qué pasaría entonces con 12.0? Viene para acá. Y al tener una señal negativa, no aterriza a ground. 12.0 voltios no se me va a ir a ground. ¿Hacia dónde se va a ir? Se va a venir para acá. Se me va a venir a mi gate positivo. A mi gate 1, que necesita una señal positiva. Aquí estaríamos alimentando con una señal positiva este gate 1 y que da como resultado se abre la puerta. ¿Cuál puerta es la que se abre? La del voltaje 5.0, no standby, sino 5.0 encendido el equipo. Es un voltaje power on, es un voltaje secundario. ¿Qué va a pasar con ese voltaje? Ahora vendría por acá
y como está abierta la puerta, mi gate está correcto, entonces vendría este voltaje para acá y me va a satisfacer 5.0 dual. ¿Por qué se llama 5.0 dual? Porque justamente alterna entre, a veces estamos utilizando el 5.0 standby, pero a veces estamos utilizando el 5.0 a secas, el voltaje de power on, no de voltaje standby. Entonces, ¿quién es el que me va a manejar ese switcheo? En algún momento se usa el 5 standby, en otro momento 5.0 standby, el power on, standby, power on, standby, power on. ¿Quién es el que me va a manejar eso? Enteramente esta línea. VREC 5.0 Selector es enteramente lo que va a manejar todo. Cuando está negativo, así como ahorita, el 12.0 no se puede aterrizar a ground. Viene para acá con una señal positiva para acá y entonces eso permite que el 5.0 llegue acá. Pero cuando tenemos una señal positiva ahí en las bases de Q1N1, acá tendríamos positivo. ¿Qué va a pasar con 12.0? Este viene para acá y se va a aterrizar a ground. ¿Qué va a pasar con este voltaje acá? Tendríamos una señal negativa acá. No está abierto mi gate. No está funcionando. Está cerrado este transistor tipo MOSFET. Entonces, mis 5.0 sí puede pasar por acá, pero este diodito interno le cobraría una comisión. Le estaría quitando, no lo sé, no lo he medido, 0.7, 0.6, 0.3, 0.2 voltios, no lo sé, pero le está quitando algo, le está quitando una comisión. Pero al mismo tiempo, como tenemos una señal positiva aquí, en el Q1N1, ¿qué va a pasar con el 5.0 standby? Agarramos otro color, viene por acá y es una señal positiva. Ahora acá está abierto este transistor, se me va a aterrizar a ground. Viene para acá entonces, tenemos una señal negativa porque se me aterrizó a ground. Tenemos acá una señal negativa. ¿Y qué pasa en este momento? Está negativo aquí y sí me va a dejar pasar la corriente de 5.0 standby por acá sin cobrar ninguna comisión. Entonces, en algún momento tendríamos aquí enteramente 5.0 voltios, pero también podría estar trabajando este 5.0 de acá. ¿Cuál es el que ganaría? ¿Cuál pasa? Va a pasar el de arriba, el standby. ¿Por qué? Porque hay que ponerle atención aquí a este diodo. ¿Cuánto le va a cobrar? No lo sé, 0.2, 0.3, 0.5 voltios, lo que le cobre. ¿Qué es más grande? ¿5.0 enteramente o 4.7? Entonces, como este voltaje de acá arriba es más grande, el 5.0 standby, como es más grande, es el que va a pasar, es el que va a satisfacer esta línea de 5.0 dual. Quizás sea un poquito complicado ahorita pensar cómo es que trabaja, cómo es que se switchea. Hay que medir los tiempos de switcheo, hay que ver los duties con osciloscopio. Pero bueno, grosso modo, así es como trabaja. ¿En qué casos, cuando conectamos la consola a la fuente de poder, en qué casos no encontramos voltaje ahí en el 5.0 dual? Pues apagado el equipo, ¿cómo es que no tenemos ningún voltaje? Si está apagado el equipo, de entrada no tenemos este voltaje, 5.0 y 12.0. Si está apagado el equipo, si está en standby. Entonces, vamos a pensarlo al revés. Volviendo al caso hipotético donde nosotros tenemos una consola apagada, la tenemos en standby y aquí no está recibiendo voltaje. Aquí en estas cuatro patas, 5, 6, 7, 8, no está recibiendo voltaje. ¿Quién es el culpable de eso? Vamos a ir para atrás. Se supone
que cuando nosotros tenemos apagado el equipo, el que va a estar trabajando es este voltaje, 5.0 standby, tiene que pasar para acá y tiene que satisfacer esta línea, la 5.0 dual, pero a través del standby, cuando está apagado el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué 5.0 a secas no está satisfaciendo el 5.0 dual cuando está apagado el equipo? Sencillamente porque este no es un voltaje standby. 5.0 ni tampoco 12.0 no existen cuando la consola está apagada. La consola solamente está recibiendo 5.0 standby de la fuente de poder y ya. Se están convirtiendo internamente en 1.2 o 1.8 o 3.3 voltios y ya. No hay ningún otro voltaje standby. Entonces, con esa premisa, ¿por qué podríamos encontrarnos una consola que acá en 5.0 dual no tenemos ningún voltaje cuando está apagada? Vamos a ir al revés. ¿Qué necesitamos aquí para que conduzca este Source 2, este MOSFET? Necesitamos que sea negativo, este voltaje. Que el Gate 2 sea negativo para que pueda pasar la corriente acá. Entonces, si nosotros le ponemos una señal positiva aquí, si yo recibo una señal positiva aquí, no me va a dejar pasar la corriente cuando está apagado el equipo. 5.0 no existe, no puede venir un voltaje para acá, no existe sencillamente. Entonces, si nosotros le ponemos una señal positiva aquí en Gate 2, que viene de acá, sencillamente tendríamos de este lado 0 voltios, no tendríamos nada. ¿Qué necesitamos para que esta señal sea positiva? Necesitamos que esta señal de acá, que al mismo tiempo viene para acá, necesitamos que no se venga a ground, necesitamos que no se pase acá, a ground. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos que esté cerrado este transistor Q1N1. ¿Y qué necesitamos para ello? Que tengamos una señal baja. Si nuestro equipo apagado, en standby nada más, si recibimos una señal negativa ahí, en esta patita del Q1N1, ahí no tendríamos voltaje acá a la derecha, no tendríamos nada. Si recibe una señal negativa, pero cuando está prendido el equipo, ahí sí tendríamos voltaje, ahí sí tendríamos 5 voltios, pero esos estarían creados de acá. Estos vendrían directamente de acá, pasarían por acá y se crearían de ahí. Pero, recalco, si tenemos apagado el equipo, solamente tenemos 5.0 standby, 5.0 standby y al mismo tiempo tenemos una señal negativa aquí. Ahí en ese caso vamos a recibir 0 voltios. Eso es lo que pasa cuando tenemos esas mediciones, que muchos colegas ya las empezaron a hacer. Yo también hago esa medición de medir el 5.0 dual en voltios cuando está en standby. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién es el que maneja esta señal? VREG 5.0 Selector. Si nos fijamos, dice es una señal de entrada y viene de la página 25. Vamos a copiar esta pista. Vamos a darle copiar, control F, buscar, pegar. Tenemos 7 coincidencias. ¿De dónde viene? ¿Quién me controla esa señal? Vamos a ir al siguiente acierto. Siguiente. Aquí está. Llegamos al acierto número 1 de 7. ¿Quién es el que me maneja? El puente sur, el KSB. Y justamente el sistema de control, el SMC, que está dentro del KBC, ese es el que me maneja. Justamente es la página 25, la que habíamos visto ahorita. Y dice que es una señal de salida. Aquí tenemos out y dice que va para la página 46, o sea, de donde venimos. De este punto, del W10, ahí sale esa señal, el VREG 5.0 Selector. Físicamente, ¿dónde está? Vamos a abrir el board viewer. Físicamente, ¿dónde encontramos esa señal? Abrimos corona 1 y 2. Es la W, que dice aquí el esquema, W10.
Bueno, vamos a buscarlo acá. Aquí está. W10. BREC 5.0 Selector. Ahí está. Esa línea es la que va a tocar con... Vamos a ver la conexión. Tenemos un FT2R1, un test point, eso no nos importa. Va a la resistencia R1P1, R1P2 y al U3D1. De ahí viene esa señal, acá en esquema. Esas resistencias R1P1, R1P2, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Acá. Aquí está esta resistencia de 4.75 kiloohmios y está acá esta otra resistencia igual de 4.75, R1P2, R1P1. Y justamente aquí viene una tablita. ¿Qué significa esta tabla? ¿Cómo se lee? Esta tablita de acá dice que cuando el selector, o sea, esta pista que viene del puente sur, cuando el selector está en estado alto, cuando es positiva esa línea, el BREC 5.0 selector N-Gate P-Gate lo vamos a tener en estado bajo, o sea, en negativo. ¿Cuál es esa línea? El BREC 5.0 Cell N-Gate P-Gate. Vamos a... sí, me parece que no. La línea es solamente BREC 5.0 Cell, que es esta. Pero se refiere al el gate negativo o el gate positivo. ¿Qué componente tiene un gate? Los MOSFETs. Estos son transistores BJT. Ellos no tienen gate, tienen base, colector, emisor. En cambio, acá este es un MOSFET, este otro es un MOSFET. Ellos tienen gate, drain y source. Justamente aquí están el gate 1 y el gate 2. ¿Cuál es el gate negativo? Aquí dice que cuando tenemos un estado alto acá, vamos a tener un estado bajo acá. Acá tenemos un estado bajo, o sea, tenemos un menos y un menos. ¿Y qué va a pasar con la señal 5.0 dual? Que al final así se llama esta señal acá. ¿Qué va a pasar? Que bueno, que va a ser alimentada por el standby. Acá está. Ahora al revés, ¿qué pasa cuando tenemos una señal baja acá? Vamos a cambiar el color. ¿Qué pasa cuando tenemos una señal baja acá? Un voltaje negativo aquí. Aquí tendríamos un negativo y acá también tendríamos un negativo. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahora tendríamos un positivo aquí en este gate y tendríamos un positivo aquí en este gate. Aquí lo indica, estado alto. Y cuando tengamos eso, ¿quién es el que nos va a satisfacer la línea 5.0 dual? Pues bueno, es la 5.0, pero de voltaje power on, voltaje ya encendido. Eso significa esta tablita. Cuando pase algo con el selector, pasa algo con los MOSFETs. Cuando pasa lo contrario con el selector, pasa lo contrario con los MOSFETs. ¿Ok? Este U1B1 es un MOSFET doble complementario. Vamos a echarle el ojito muy rápidamente nada más. Es común encontrarnos estos MOSFETs complementarios. ¿Por qué son complementarios? Porque uno es de canal P y otro es de canal N. A eso se le llama complementarios. Este es el componente, un SI4501DJ. Es un MOSFET complementario, o sea, de canal N y de canal P al mismo tiempo. Tiene dos MOSFETs ahí adentro. Este componente es muy raro que se estropee. Personalmente nunca me ha tocado cambiar un 1B1, pero sí me ha tocado encontrarme corto en el 5.0 dual. Acá sí me he encontrado corto.
Entonces, pues cuando voy a medir ahí en voltaje, no tengo nada porque hay un corto en esa línea, pero no tiene que ver con U1B1 ni nada de este arreglo, sino algo más adelante. Aquí en satisfacen el circuito me he encontrado cortos y pues bueno, eso tira toda la línea por haber un componente en corto en paralelo. Entonces, aterriza toda la línea. Nada más para que no se queden con la duda, acá les dejo el link para que vayan a esa reparación, que sí la tengo documentada, de cómo medí y cómo llegué a la conclusión de que había acá un componente en corto. Me parece que era un capacitor junto al puerto Ethernet o por esa zona. Entonces aquí les dejo el link para que lo vean. Y bueno, ¿por qué es importante este voltaje? Porque aquí estamos midiendo, o bueno, estamos analizando en una placa Corona, pero ¿en dónde más encontramos este voltaje? Acá tenemos una placa xenón. Este es un plano esquemático de una placa xenón y tenemos exactamente lo mismo. Me atrevo a decir que hasta con valores y nombres de resistencias casi está igual. Nada más no se llama U1B1 porque está en otra zona, en otro cuadrante. Está en el cuadrante 1R, en el otro está en el cuadrante 1B, pero al final es lo mismo. Incluso el componente es el mismo, un SI4501 de Y. Pasa igual en una xenón, se crea este voltaje 5.0 dual, así con ese mismo arreglo. Luego tenemos una Zephyr, también tenemos el mismito arreglo. Tenemos una Falcon, mismo arreglo. Luego tenemos una Jasper, mismo arreglo. Y tenemos una OneFat, una Xbox OneFat, el mismito arreglo. 5.0 dual. Quizá por aquí ya se le agrega otra cosita extra por ahí, pero al final es exactamente lo mismo. Hay un selector aquí que es controlado por el puente sur. Tenemos estados altos que crean que satisfaga un voltaje, o tenemos un estado bajo donde me satisface ahora el otro voltaje. De eso se trata este 5.0 dual. Habría que ver si este voltaje switchea o es un voltaje que se mantiene cuando está apagado o cuando está prendido el equipo. Habría que ver, la verdad es que no me he dado el tiempo, pero grosso modo este es un análisis del U1B1.